convocatoria es a partir de la conclusión del periodo ordinario de sesiones. Y bueno, estamos ahorita en receso, está sesionando la comisión permanente. Cualquier pregunta que quieran ustedes realizar de su agenda, adelante, escucharemos a la gobernadora. Cualquier pregunta y respuesta, nomás levanten su mano, voy a dar la palabra y con el nombre suyo y de la empresa, por favor. Adelante. Gracias, Paul. Pues muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto volver acá a Mazatlán y reunirnos. Agradezco mucho la compañía de nuestro secretario general de Morena, maestro Manuel Guerrero, que en su apellido lleva ahí la calidad de una gente que trabaja mucho, que siempre está organizándose. De hecho, ayer vinimos a una reunión una serie de compañeros de las colonias, líderes, que nos invitó nuestro secretario general. Entonces, pues también si le tienen que hacer una pregunta a él, que no se les escape. No se va a escapar. Pues muchas gracias. Miren, sí, venimos sobre todo a saludarlos, porque a veces ya sabemos que ahora los tiempos de la comunicación, pues si uno da una conferencia de prensa en Mazatlán, en Culiacán, que es la capital, que es donde yo vivo y voy y vengo a la Ciudad de México, pues tiene su eco en el resto, vamos a decir, de las sedes de las regiones de nuestro estado, en este caso en Mazatlán. Sin embargo, pues siempre nos gusta venir acá con ustedes, porque bueno, de viva voz también pueden preguntar sobre todo temas de la coyuntura política que les interese, tener nuestra opinión o profundizar en algún tema que traemos de la agenda legislativa. Efectivamente, como lo dijo Paul, pues estamos aquí para compartir con ustedes este tema que fue, ustedes saben, muy polémico, de haber sesionado en una sede alterna, porque creo que es en la historia del Senado la primera vez que se hace. El Senado es visto como la Cámara Alta, ¿no? O sea, donde los senadores y las senadoras se conducen de mejor manera, cosas así, ¿no? Y siempre la Cámara de Diputados pues ha sido donde ha habido más debate, más discusión, más polémica. Quizá pues, son 500 compañeras y compañeros legisladores, pero el Senado pues no tenía esa circunstancia. Hoy la tuvo. La oposición evidentemente está aparentemente molesta por el tema del INAI, porque hay 3 consejeros del INAI que no se han nombrado hasta ahora por el Senado. Y ellos pues reclaman ese tema, y son ellos pues monotemáticos, o sea, no les interesa más que el tema del INAI, cuando hay 76 nombramientos pendientes en el Senado de la República. Los magistrados electorales de los estados, de 17 o 18 estados, entre los cuales por cierto está Sinaloa. Aquí falta que nombremos a un magistrado o una magistrada que terminó en el mes de diciembre su mandato y pues ella se fue a su casa, pero está resuelto acá el tema de las sesiones. ¿Por qué? Porque la presidenta del Tribunal Electoral tiene calidad, ¿cómo se llama? Tiene voto ponderado, algo así, ¿no? Voto de calidad, y entonces no pasa nada. Y en el resto del país, de los otros 75 nombramientos, o 72 nombramientos, pasa lo mismo, se resuelven los temas de las sesiones, no así en el INAI, porque el INAI, a pesar de que son 7 los integrantes y faltan 3, en teoría para nosotros debería de sesionar porque tiene 4, pero de acuerdo a sus reglas debe sesionar con un mínimo de 5. Entonces ya le pidió a la Corte que le permitiera sesionar con 4, pero la Corte le dijo que no. Entonces, con ese pretexto, nosotros resolvimos como Morena, el grupo mayoritario y aliados, someter a votación una propuesta de consejero del INAI ese día 27, me parece,
martes 26 o 27, miércoles, pero no logró, o sea, ellos nos pusieron como condición, está bien, pues les dijimos, vamos a ver, y entonces se sometió una propuesta, pero no logró los votos. Y entonces ellos toman la tribuna y, bueno, lo demás ustedes ya se lo saben. Entonces, aprobamos 20 reformas en esa sede alterna. Yo quiero decirles que ese día viernes nos convocó, nos invitó el presidente de la República a un encuentro que estaba pendiente hacía 2 años, porque desde hacía 2 años no nos reuníamos con el presidente, los senadores solos. Claro, los que el 8 de mayo, con las mujeres con él, junto con los diputados y otros eventos en esos 2 años, pero solos, los senadores, no nos habíamos reunido en los últimos 2 años y ya saben ustedes por qué no. Entonces, el presidente nos invita, porque ya se iba a cerrar el periodo, y dijo, bueno, voy a saludar a los senadores, agradecerles el trabajo que han estado haciendo. Pero la interpretación de la oposición, porque de ahí nos fuimos a la sede alterna de Jicotenca, la interpretación de la oposición, y yo creo que hasta de ustedes y de cualquier ciudadana y ciudadana común que vio, se reunió con el presidente y de ahí se fueron a la sede alterna. Entonces el presidente les pidió que sacaran adelante, a contraviento y marea, los temas, y no es cierto. El presidente nos dijo, al contrario, y esto lo digo poco, porque a veces no hay oportunidad, pero el presidente nos dijo, yo respetando su posición como órgano autónomo, les quiero preguntar, ¿por qué no dejan abierto el reloj legislativo? Déjenlo abierto, váyanse de vacaciones, váyanse a descansar una semana y regresan a finales de mayo, de junio, y aprovecha para que esos 2 meses sean de consulta a la gente sobre los temas. Y todos nos quedamos así. Bueno, a muchos sí les cuadró, pero yo dije, no, pues se puede legalmente. El presidente no sabe que no se puede, pues, porque el reloj legislativo se puede dejar abierto unas horas. Después de las 12 de la noche del día 30 de abril, se puede dejar abierto 2, 3, 4 horas, pero no se puede dejar abierto un día, por ejemplo. Ya las cosas que decide son ilegales. Entonces ya lo traíamos resuelto, independientemente de ir a ver al presidente, nosotros eso ya lo teníamos resuelto, en contrario de cómo fue la sugerencia del presidente. Entonces fuimos ahí, sacamos adelante una serie de temas que seguramente ustedes pueden preguntar ahorita porque son polémicos, como la desaparición del INSABI, la desaparición de la Financiera de Desarrollo Nacional, la Ley de Ciencia y Tecnología fue polémica porque nada más había tenido una primera lectura y se reunió esa misma noche la Comisión de Ciencia y Tecnología, dictaminó, más bien no tenía ninguna lectura, se le dio la primera y se le dio la segunda y se aprobó. Y hay polémica en eso. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué otro tema polémico hubo ahí? Bueno, varios, pero esos principalmente. Yo les diría que los temas de relevancia fueron muy importante lo que se llama el 3 de 3. No voy a extenderme mucho para que ustedes me pregunten el interés que traen, pero el 3 de 3 es muy importante porque implica que no sean candidatos aquellos hombres, aquí que sí son hombres, no son las personas, sino aquí aquellos hombres que tengan una sentencia firme de deudor alimenticio moroso y aquellos que sean generadores de violencia sexual y violencia familiar. Y los equiparables en esos 2 tipos de violencia, pues se llama 3 de 3 en el 2024. Esta es una reforma constitucional que, por cierto, el Congreso del Estado de Sinaloa hace 2 o 3 días ya aprobó y ocupamos que 17 congresos lo aprueben para que ya sea ley y se pueda publicar. También la reducción de la edad para que los jóvenes, de 21 a 18 es la reducción, puedan ser candidatos a diputados y diputadas federales, y también para secretarios de Estado de 30 a 25 años.
Bueno, hay otros temas, la ley antifentanilo en la que yo he estado poniendo acento, porque esta es una lucha contra las drogas que estamos dando en nuestro país, contra las drogas sintéticas, y esta ley antifentanilo implica simple y sencillamente que varias dependencias como la UIF, el SAT, la Sedena, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Medio Ambiente, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, entren a vigilar el proceso de importación y todas las cadenas de el uso de precursores químicos, porque resulta que en buena parte este tema, estas drogas, resulta que son legales, porque se hacen de la industria farmacéutica, se toman los precursores químicos y se elaboran las drogas. Entonces ya esta reforma es muy importante para que se rindan cuentas, para que haya transparencia en todo el proceso del uso de máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, comprimidos, precursores químicos, productos químicos esenciales, etc. Y se crea un sistema nacional de sustancias que va a vigilar la COFEPRIS. Entonces entra esto, ya ven, estos días el presidente ha estado hablando mucho de eso, de la importación, ahí sí, ilegal, en las aduanas vienen de China, esos precursores químicos. Entonces, esa es una buena reforma que hicimos. La financiera, ya les dije, rural. Se hicieron una serie de reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal para organizar las unidades de administración y finanzas, los OIC, los órganos internos de control, que tienen que ver pues con una reorganización, en este caso de la Secretaría de la Función Pública. La ley minera también se aprobó, una reforma a la ley minera para que ahora las concesiones se den solo donde hay disponibilidad, o sea, se condiciona a la disponibilidad hídrica para dar esas concesiones. Se le quita la opción preferente a la minería, porque antes la minería era preferente, sobre todo, o sea, sobre lo forestal, sobre lo agrícola, sobre la ganadería, y se da la cosa que se dieron 120 millones de hectáreas concesionadas en los últimos años, y se obliga a que haya un consentimiento previo para otorgar concesiones de las comunidades indígenas, en el caso de las comunidades indígenas, y se obliga también a que los titulares de las concesiones puedan hacer programas de restauración cuando cierran las minas, previamente a los cierres y en la etapa de post-cierre, porque venían y estaban ahí 20, 30, 40, 50 años, sacaban todo el oro, el metal, lo que fuera, se lo llevaban al extranjero y se iban, como las maquiladoras, ¿se acuerdan? Antes llegaban, se instalaban las maquiladoras, explotaban la fuerza de trabajo, se iban y la gente quedaba peor de cómo cuando llegaron. Entonces aquí hubo varias reformas al tema minero, pero esas pues son algunas de las más importantes, y hubo otras como el tema de los vehículos eléctricos para dar estímulos fiscales en este tema, otros que tienen que ver con medidas de tránsito en los lugares donde hay hospitales, cosas de ese tipo. Yo quiero decirles que de las 20 reformas solamente son 12 las que son creo que son 8 más bien, ahorita les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, solo 11 de las 20 eran del presidente, y todas se modificaron. Entonces muchas de esas leyes, iniciativas, tenían hasta años ahí. Por ejemplo, la ley de ciencia y tecnología fue del 2022, pero es un mandato del 2019 relacionado con la reforma a la Constitución en materia de reforma educativa.
Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero compartirles y por supuesto cualquier tema sobre esto, sobre la coyuntura política, pues con mucho gusto estoy a tus órdenes. Meni, no sé si quieras comentar algo o te quedas a los Sí, para preguntarle, entonces, ¿por qué no han nombrado a los 3 comisionados del INAI? Porque ha sido muy polémico y también se le acusa mucho al presidente de que quiere ser opaco en ese sentido. Hay un video que es un audio que se hizo público entre el secretario de Gobernación y los legisladores de que querían no nombrarlos para que no haya transparencia. Entonces, ¿por qué no se ha nombrado? Y si realmente se busca ocultar algo o es abonar a la transparencia, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí lo hemos nombrado, sí hemos propuesto a tal grado de que, es más, los nombramos a 2, porque el tercero, en realidad hasta el 31 de marzo fue la vacante. O sea, la vacante del tercero viene de todo lo que es abril y lo que va de mayo. Pero nosotros elegimos a 2, una mujer y un hombre, y el presidente de la República ejerció la facultad de veto. Los vetó a los 2. Entonces, una de las personas se fue al Poder Judicial y le otorgaron un amparo. Ese espacio nosotros, el Poder Judicial nos dijo que no lo podemos nombrar ya porque hay un juicio en proceso, entonces nos queda volver a nombrar a otro y lo hicimos. En esto que le estoy diciendo, el 26 por ahí, votamos otra propuesta de otra persona, pero no logró los votos. ¿Qué es lo que falta? Bueno, lanzar una nueva convocatoria para nombrar la vacante del 31 de marzo. Creo que ahí es donde nosotros estamos fallando desde abril para acá, ¿no? Y en eso seguramente se va a hacer en los próximos días, en un periodo extraordinario de sesiones, porque sabemos que es nuestra responsabilidad nombrar al menos uno para que pueda sesionar el Consejo. Ahora, es un sistema nacional de transparencia que funciona. ¿Qué es lo que ahorita no se puede hacer? Pues sesiones del Consejo, ¿no? Y eso es nuestra responsabilidad hacerlo, pero no nos hemos puesto de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo, se vota y al final no sale. Entonces la oposición pues quiere que nosotros nombremos sus propuestas y en ese estira y afloje estamos. Entonces yo creo que próximamente debe de resolverse. Hace 2 o 3 días le hicieron una entrevista al secretario yo eso no lo sabía, pero le hicieron una entrevista al secretario de Gobernación y él reveló ahí que había tenido una reunión con Ricardo Monreal y con Julen Rementería en representación de toda la oposición para poder sacar adelante esta propuesta, hacerlo como se hizo con el INE, o sea, lanzar una nueva convocatoria y que un grupo de expertos nombren a 10 y hacer un sorteo y resolver ese tema. Eso lo dijo él en una entrevista el domingo que salió, y esperemos que esto pues pueda fructificar en los próximos días. ¿Y desde su punto de vista debe existir o no debe existir el INAI? Bueno, yo creo que debemos nombrar a uno, de eso estoy convencida y lo he dicho muchas veces, de que hay que nombrar a uno. Si uno no sale, proponer a otro y a otro y a otro hasta que tengamos resuelto que el Consejo sesione. Después de eso, entonces sí hay que hacer una evaluación para ver pues cómo va a cambiar ese órgano, como todas las instancias que tenemos en nuestro país deben de cambiar, y hay algunas que se resisten, pues como por ejemplo la Corte. Entonces, tienen que entrar a la austeridad, tienen que entrar a la transformación, no pueden seguir como están. Yo creo que hay que trabajar un diagnóstico para transformarlos, no para desaparecerlos, pero sí para transformarlos. Sí, y para no caer en ese círculo de que ustedes nombran y el presidente veta, ¿qué falta ahí para, no sé si se tendrían que poner de acuerdo también con el Ejecutivo? Porque pues, si no, así van a estar ustedes nombrando, votando y él vetando y vetando. Sí, ahora hay procedimientos, ¿no? O sea, ya no, el presidente de esos 2 que nombró ya no puede vetarlos. O sea, si se resuelve lo del juicio de la persona
que están paradas. Nosotros nombramos 2 de esos, el presidente ya no los puede vetar. Ya el Senado elige. Creo que en una ocasión con 3 quintetas, primero era con 2/3 partes, ahora son 3 quintetas, y en la tercera ocasión el Senado nombra solito sin el veto. Entonces hay que quemar todas las etapas para llegar a ese momento y nombrar por lo menos uno. Oye, senador, a mí me llama mucho la atención la postura de las senadoras en el caso de los ataques brutales y misóginos en contra de la magistrada Norma Piña. O sea, el acoso en medios oficiales, vimos un reportaje en el Canal 11, el acoso desde el púlpito mañanero, pero lo peor es el acoso en las instalaciones de la Suprema Corte, y que las senadoras, por perspectiva de género, no se hayan pronunciado por frenar eso. O sea, ¿qué está pasando ahí? Y lo otro, lo que en lo particular genera ruido, es que pretenden que los magistrados sean electos por voto popular, cuando sabemos que de acuerdo a la ley, para poder ser electo necesitas la plataforma de un partido. Y el estar en una plataforma de un partido te compromete. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que nos parecen un tanto cuanto contradictorias, y sí me gustaría conocer su opinión y postura al respecto. Bueno, ya se ha discutido al interior del Senado estos temas de presunto acoso a la ministra presidenta. Y bueno, yo creo que no hay tal. La verdad es que estamos en un país en donde se debate políticamente sobre la base de lo que cada parte representa. Para nosotros, la verdad, yo creo que quien inició, vamos a decir, si quisiéramos entrar a decir en dónde inició la agresión y todo eso, pues tendríamos que decir, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, tendríamos que decir que empezó el 5 de febrero. El 5 de febrero un evento en donde fue el primero que fue la ministra presidenta, por protocolo, pues a la llegada del presidente de la República, cualquiera que sea, pues todo el mundo se para. Es protocolo, es cortesía política. Ella se quedó sentada. Entonces ella ahí inició pues una situación de confrontación, pudiéramos decir. Yo no estoy de acuerdo porque ella ejerció su libertad de quedarse sentada, pero digo, lo cortés no quita lo valiente. Entonces ahí ella empezó como una ofensiva que la gente lo vio. Sin embargo, yo creo que eso debe ser una expresión libre, ¿no? Ahora, lo que nosotros cuestionamos del Poder Judicial, no tanto de la ministra, a lo mejor esa parte es lo que adereza, pero es el tema político, o sea, cómo la Corte está haciendo política y se resiste a abandonar sus privilegios. Es que de verdad, cómo ganar 500,000 pesos, cómo tener viáticos por cerca de 100,000 pesos mensuales solo de alimentos, cómo tener todos los gastos médicos mayores millonarios, los fideicomisos que tienen miles de millones de pesos ahí, los finiquitos. De verdad, eso tiene que cambiar. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues ellos están haciendo política. Ellos están diciéndole a 2 cámaras, a todo nuestro sistema bicameral legislativo que tenemos en nuestro país, le están invalidando reformas. Entonces, no, cada quien es como si nosotros empezáramos a entrar al Poder Judicial, ¿no?, a invalidarles sus resoluciones de carácter judicial. Eso es muy peligroso. Entonces, ahí hay una confrontación que debe de ser transparente. Yo como politóloga, pues la verdad a veces sí digo, ay caray, ¿cómo que elegirlos a los magistrados? Desde mi perspectiva de ciencia política digo, no. Sin embargo, a ver, entonces, ¿cómo
los que son electos, nosotros que tenemos un mandato electoral de la gente, tomamos decisiones y ellos las tumban. Bueno, se puede decir hay un equilibrio de poderes, hay una división de poderes en nuestro país, sí, pero yo les digo una cosa, las reformas que tumbaron del Plan B, primera parte, no son tan relevantes, pero las del Plan B2, sí son relevantes. Si ellos vuelven a tumbar esas, o sea, entonces no va a haber cambio nunca en el INE, solamente por la voluntad de la actual presidenta. Pero ellos están conservando un sistema político en nuestro país que nosotros queremos transformar. Entonces hay una confrontación política y no le debemos de temer a que eso sea transparente y que se exhiba todo. O sea, es igual como nosotros como senadores y senadoras, a ver, ¿cuánto ganaban antes los senadores? ¿Cuánto ganan hoy? ¿Cuánto tenían antes de carros, de esto, de celulares, de escoltas, de asesores, que tenían más de 100, por ejemplo? Bueno, pues nosotros sí nos sometemos a esa transparencia, a esos cambios, y estos órganos no se someten, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, y la segunda parte se me olvidó. Nomás una palabra, dígame. El asunto de que pretendan que sean electos cuando sabemos que por la ley bueno, tienen que tener no, la pero plataforma en este caso no sería a partir de partidos políticos. La propuesta que hizo el presidente en lo que se llamó el Plan A fue que la Corte hiciera una propuesta. Si son 12, no sé cuántos son, ¿verdad? Porque el otro día votaron 9 y 2, 11. Son 11. Entonces, si de esos 11, la Corte iba a proponer a 2 o a 3, no sé cuántos. Luego el Senado iba a proponer algunos, el presidente algunos, y ya se iban a someter a votación. Esa es la propuesta, o sea, no son los partidos políticos, son con profesionistas, con un perfil, con un proceso, etcétera. Entonces, esa es la propuesta que hay. Podemos o no estar de acuerdo, pero ese es un mandato que da la gente, y si la gente se equivoca, que la gente se equivoque, pero además no se va a equivocar porque va a haber muchas propuestas, y va a haber, son 11 nada más, y además se pueden votar en los mismos procesos electorales sin gastar más dinero, ¿no? Pero bueno, si no llegamos a eso, sí debe haber un cambio. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los fiscales eligen, por ejemplo, ¿no? Y en otros países del mundo también ya se tienen esos sistemas. Entonces, pues es un debate y es una situación que va a continuar en los próximos años, mientras haya esas resistencias en estos órganos autónomos y en el Poder Judicial. Senadora, en el tema del fentanilo, la importación del fentanilo, ¿qué medidas se acordaron para evitar precisamente que se siga importando a nuestro país? Bueno, en términos legislativos, sí, es, ahorita lo comentábamos, es darle facultades aquí, o sea, ¿qué se reforma? La ley para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos. Esa es la ley que se reforma, ¿no? Para ayudar en el control de las drogas en el país, que se busca una coordinación institucional para que haya esa revisión, ese control, esa rendición de cuentas en todo el proceso, que es una cadena: producción, preparación, enajenación, adquisición, transporte, importación, exportación, etc. Es decir, en todas las cadenas que se vigile todo este tema de precursores químicos, para que, porque muchas veces, por ejemplo, aquí en México, ya ven, hay una polémica, hasta el gobernador Rocha le entró diciendo: en Sinaloa no se produce fentanilo. Y el presidente de la República: en México no se produce fentanilo. Bueno, no sé, lo que se hace, se tabletea, como dicen, o sea, se ponen unas máquinas y hacen las tabletas o estas pastillas, pero los precursores químicos, o sea, el fentanilo realmente pues viene de China. Entonces lo que se busca es una coordinación institucional, ya lo comenté, de COFEPRIS, Secretaría de Marina,
Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, Sedena, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Medio Ambiente y Guardia Nacional. Todas estas dependencias se van a coordinar para revisar todo ese proceso. Es decir, si legalmente se importaron precursores químicos para hacer medicamentos en el país, está bien, pero que en el momento en que cambian de manos, que ya ahí interviene el gobierno. Esa es la idea de la ley antifentanilo. Es un esfuerzo más, ¿no? Ya ven que hay una campaña, ¿no?, que se llama Si te drogas te dañas, que es tremendos los videos que estamos viendo de cómo elaboran hasta las personas que lo están haciendo, que están ahí en cocinan, ¿no? Le llaman, más que laboratorios, vean ustedes cómo se cubre para hacerlo, pues lo dañino que es. Y todos los raticidas, todos los ingredientes ácidos de todo tipo, que son mortales, que son veneno, entonces todo eso le meten a las drogas sintéticas. Entonces, pues se trata de eso, ¿no? Ha habido casos que jovencitos o jovencitas que están por primera vez haciéndolo y se mueren, ¿no? Pues, senadora, buenas, soy Luis también de los noticieristas. Tres preguntas. Una, en el tema de los deudores alimenticios, aquí se hablaba, bueno, aquí en Sinaloa hizo una marcha o algo así, no fue marcha, fue una manifestación por parte de algunas madres, donde expusieron fotografías de los deudores. Ellas no están incurriendo en un delito en exponer públicamente a sus exparejas, diremos, publicarlas ya sea en Facebook, publicarlas ya sea en las bardas de parques públicos. La ley pues sí lo marca, que va a estar un listado y que va a ser público como tal, o una entidad gubernamental en la que puede revisar simplemente, o sobre una solicitud, porque también estarían exponiendo al deudor. No sé si sería delito por parte y otra cosa, no quedaron algunas lagunas, porque supuestamente la ley marca que si en 90 días o en 3 meses no da la pensión o no da dinero, esa persona va a ser publicada. Para que no sea publicada, ella, si da 1% en el día 89, ya no lo van a publicar, y haciendo que afectó de 89 días a una persona, ¿no sería reducir más poco tiempo? Una de esas preguntas primero. Sí, bueno, son dos reformas distintas, ¿no? Ajá. Pero van en el mismo problema. De que no tengan derechos políticos, que no sean candidatos, ya es constitucional. Bueno, falta que se apruebe en todos los congresos y que se saque el decreto, ¿cómo se llama? Que aparezca el diario oficial de la persona. Bueno, sentencia. Deben de tener sentencia firme. O sea, no que a alguien se le ocurra y acuse, no. Sentencia firme, y se llama deudores morosos. Deudores alimenticios morosos, porque puede haber deudores en cualquier caso que no son morosos, ¿verdad? Como el caso que tú dices. Sí. Entonces son sentencias firmes, la ley allí es muy clara, sentencias firmes. Ahora, la otra es una ley secundaria que puede controvertirse y que las personas pueden, si quieren, ampararse. Puede ser que haya amparos, ¿verdad? Pero yo he dicho que esta es una ley dura, es una reforma dura, fuerte, que va a tener sus repercusiones. Pero también, miren, en nuestro país, de cada 10 divorcios, en 7 casos no hay una respuesta a los hijos que dejan con las mujeres, son sus hijos, y entonces se evaden esa responsabilidad en 7 casos de 10. Entonces también esto tiene que llegar el momento, como ya llegó, de que esto se regule, que se sancione de distintas formas. Por ejemplo, en esa ley secundaria que te digo es el trámite de pasaporte, el trámite de licencia, trámites de compraventa de propiedades ante notario público. No pueden ser jueces ni pueden ser magistrados, pero que también, oye, como un juez va a estar impartiendo justicia cuando es un deudor alimenticio. O sea, eso es una contradicción.
Entonces, pues esto tiene que ver con la lucha de las mujeres, pero sobre todo tiene que ver con el interés superior de la niñez, de niños, niñas y adolescentes que en este gobierno y en esta etapa hemos tratado de rescatar y poner por encima el derecho, el interés superior de la niñez sobre cualquier otra cosa. Entonces, yo sé que puede ser polémica, pues obviamente que hay muchas personas que tienen bajos salarios, lo que sea, pero un porcentaje tiene que aportar, porque pues es un problema social que se tiene que empezar a resolver, ¿no? Porque sí es muy grave que 7 de cada 10 no aporten la pensión. Y en el caso de que lo expongan, ¿no estarían incurriendo esas mamás en un delito? Sí, puede ser un tema de datos, protección de datos personales, ¿no? Cuando no tienen razón. Y también cuando, o sea, ¿cómo les diré? Es una expresión que pudiéramos no estamos de acuerdo, pues, pero pues también la persona afectada puede proceder legalmente contra la persona que exponga sus datos personales, ¿no? Si no, pero si la persona tiene razón, pues ya jurídicamente se van a encontrar en el proceso. Sí. En este tema nada más rápido preguntarle si lo de la participación política sería ya en las próximas elecciones en las que estamos viendo, ¿verdad? Sí. El listado va a ser público. Ah, sí, se me pasaba. Creo que tú abordabas algo de eso. Va a haber un registro nacional de deudores alimenticios morosos que se va a hacer con, ahí no me acuerdo el plazo, pero creo que son 300 días. Todavía ya alcanza para el proceso electoral de 2024. Es un registro nacional que lo van a elaborar entre todas las dependencias de los 3 niveles de gobierno y es público. O sea, esto es como las cartas de no antecedentes penales, ¿no? O sea, así va a tener que ser, pues, ¿no? O sea, tener un certificado De deudor. ¿cómo se llama? ¿Cómo va a ser pública la lista? ¿Dónde va a ser pública? Pues es un registro nacional de deudores alimenticios morosos. Yo como ciudadana voy a poderme meter para ver que tal candidato no esté dentro de esta lista. Sí, claro, porque el propio INE lo tiene que hacer. O sea, el INE tiene que meterse y decir, a ver, tú no puedes ser candidato. O sea, no puedes representar a la sociedad a alguien que no cumple un compromiso elemental con la familia. No se contrapone la ley, aunque deciden de que se dan a conocer los nombres. Aparte de la candidatura de función pública, no puedes ejercer. Bueno, en el caso del registro no. En este no, porque se supone que es como, hay también un registro de agresores, ¿no? Sí, de agresores sexuales. Es público. No. Es lo- Bueno, No es público, no es público. Ah, bueno. pero existe el Sí. registro. Ok, ahí sí les voy a fallar porque no lo tengo claro bien, pero a lo mejor ese registro lo van a tener las dependencias, pues, que lo van a elaborar, ¿no? Pero el INE lo tiene que tener, ¿no? Como tiene de agresores. Senadora, yo tengo un par de preguntas. En el caso de la agenda legislativa, en este caso de la agenda del Senado, ¿qué están contemplando para el campo en Sinaloa? Porque estamos viendo problemas con agricultores que ya tomaron las plantas de Pemex, ya las soltaron, por fortuna, pero se quejaba la presidenta municipal de Escuinapa que hay problemas también con los mamieros, que no tienen los apoyos necesarios. Acaba de haber ahorita una conferencia de prensa de agricultores, de productores, de pequeños productores de la zona de Rosario, que dicen que están siendo excluidos del agua que va a bajar de la presa Santa María. Se van a seguir acumulando más cosas. ¿Qué es lo que hay en la agenda legislativa para el campo en Sinaloa, por un lado? Y por otro, el senador Damián Cepeda Vidales está circulando mucho en las redes sociales en una acusación donde dice que van a echar mano de las pensiones para poder solventar todos los gastos que se exorbitaron en gastarse porque se agotaron los recursos. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, sobre ese segundo tema de Damián no sé a qué se refiere francamente. En el tema del campo, miren, casi todos los temas del campo, casi todos hasta ahora, son temas que corresponden a los ejecutivos por un lado. Y por otro lado, pues hay un proceso de reorientación del dinero
que se dedicaba al campo, pero que se quedaba en los intermediarios. Este tema de la financiera me da la oportunidad para comentarles el tema de la Financiera Nacional de Desarrollo. Esa financiera tenía 30,000 millones de pesos en cartera general, pero de esa había casi 9,000 millones de pesos de vencida, cartera vencida. De esos 8,000 y tantos, 8,500 más o menos, millones de pesos, había 10 clientes que tenían el 49% de esa cartera vencida que tienen. Y esos son recursos que no se van a recuperar. ¿Por qué? Porque fíjense, el 20% de los créditos que daba la financiera a los productores era a los pequeños y medianos. Pero el 80%, no miento, era a los productores directos, sean pequeños, grandes o medianos. Y el 80% se lo daban a los grandes intermediarios. Yo estoy por conseguir la cartera de los que son de Sinaloa, para que vean históricamente quiénes han recibido créditos de la financiera, quiénes han pagado, quiénes no han pagado, y ahí se va a ver esos porcentajes que yo les estoy dando. Casi el 50% son intermediarios, empresas que lo único que hacen es encarecer el crédito. Y así puedo mencionar un conjunto de dependencias que se dedicaron prácticamente a agarrar el dinero con intermediarios y no les llegaba a los productores. Entonces ahora hay otro modelo de desarrollo rural que empezó por los pequeños productores y que, como ustedes saben, el tema de la programa Sembrando Vida y otros. Ahora, el tema de los precios es un tema que tiene en parte que ver con el mercado, pero donde también los productores agrícolas son los únicos, o no sé si ustedes conocen a algunos otros, que no le ponen el precio a su producto. Es decir, si ustedes van a vender algo en un tianguis, si ustedes van a vender algo en, ¿cómo se llama?, en venta de garage, o si tienen un restaurante, lo que sea, ustedes le ponen el precio a su producto. Los productores agrícolas no, se lo ponen los industriales. Y los industriales es un grupo que controla el 90% de la compra del maíz. Entonces es un monopolio.